Buenas tardes y bienvenidos a todos los que siguen estas transmisiones de la región Centro-Occidente, las redes sociales. Y bien, pues el día de hoy soy Virginia Rangel y el día de hoy tengo un excelente invitado de quien nos estará hablando de una interesante obra. La obra de la cual estaremos platicando hoy es el estudio integral de las pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bien, para esto tengo como invitado al contador público certificado Sergio Ledesma Martínez. ¿Qué tal, Sergio? Un gusto siempre tenerte aquí platicando con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Vicky. Gracias por la invitación y con el gusto de poder participar en este bonito ejercicio. Muchas gracias. Y bien, pues les platico un poco referente a Sergio. Él es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También es licenciado en Derecho. Tiene estudios y varias especialidades. Tiene maestría, tiene un doctorado. Actualmente está estudiando un doctorado en Ciencias de lo Fiscal. También es docente en varias instituciones y bueno, es un profesionista colegiado muy capacitado y también pues ha escrito varias obras, ha sido coautor de precisamente 6 obras con la Comisión Nacional Representativa ante Organismo de Seguridad Social y pues el día de hoy nos platicará referente a una de ellas. Y bien, pues el tema de hoy o la obra de la cual nos estará platicando Sergio, pues es esto, ¿no? El tema de las pensiones. Sabemos que la ley del Seguro Social sí cuenta con dos grandes esquemas de pensiones, ¿verdad? La del año 73 y la del 97. Y bien, pues uno de los principales objetivos de esta obra pues es conocer cuáles son los alcances al obtener una u otra pensión, así como incrementar la cultura del ahorro. Y basados en esto, Sergio, ¿por qué consideras que es tan importante conocer los alcances que tiene cada una de estas dos modalidades de los esquemas que, como comento, maneja la ley del Seguro Social? Y bueno, ¿qué le puedes comentar tú a las personas que nos están comentando basado en estos dos esquemas y obviamente en la obra que trabajaron? Sí, muchas gracias y bienvenidos a todos. Pues es un gusto poder participar y como decíamos, bueno, pues a través de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social, que se le identifica como CROS Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y con los trabajos que se recopilan y sobre todo con los esfuerzos de todos nuestros compañeros, pues es que se han podido editar algunas obras también que tengan que ver con el CIDEIMS, que tengan que ver con la subcontratación en su momento, otro que se le identifica con los acuerdos del Consejo Técnico o los impuestos, conocido como los impuestos sobre nóminas estatales. Y desde luego este tema también de las pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, y creo que pues resulta absolutamente relevante, como tú bien lo has mencionado, el hecho de que se procuraría o debiera procurarse una, una cultura del ahorro por parte de los trabajadores y sobre todo en el ámbito profesional en el que nos encontramos, pues resulta también de gran relevancia el hecho de que conozcamos qué es lo que aplica para los que obtienen estos beneficios, partiendo de que normalmente los patrones tienen la obligación de inscribir a sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, pues esta parte nos lleva en ese camino, ¿no? Pero sobre todo que se alcanza a identificar a través de este documento, este libro, la importancia de la seguridad social en México, sus orígenes también de manera muy general, que es parte del contenido de este libro, y que nos va a llevar por un camino muy especial, sobre todo hablando también de lo que ya referiste, es la aplicación de dos normas por hoy o dos leyes que coinciden en su aplicación de manera transitoria. Hablar que las pensiones están establecidas desde luego en la ley de 1973, pero que se siguen conteniendo en la ley de 1997 con un cambio impresionante a partir de aquel año, a partir de 1997,
donde cambió el esquema por completo. Entonces, en este punto, pues identificar que hay el elemento importante que es el salario base de cotización. Si lo mencionamos nosotros en un primer momento para lo de la ley 73, pues debe tomarse en consideración que es un elemento esencial para la determinación de la cuantía de la pensión, porque de manera global podemos identificar que se obtiene el promedio de salarios de los últimos 5 años para que entonces se pueda acceder a una pensión importante y sobre todo combinarle con los tiempos en los que los trabajadores han estado asegurados. Y cabe aquí la relevancia entonces de cómo los patrones tienen que ocuparse en el estricto sentido de inscribir a sus trabajadores con el salario que ganan. ¿Sí? A partir de ahí, pues partir de la integración del salario base de cotización de acuerdo al artículo 27 y que de ahí vayamos identificando plenamente lo que puede excluirse o no excluirse, en un entendido muy especial de que la obligación de inscribir a los trabajadores con lo que ganan, menos esas exclusiones, pues es en cumplimiento incluso de la propia Constitución, de la Ley Federal del Trabajo y naturalmente de esta Ley del Seguro Social. Por eso, en este libro van a encontrar esa parte fundamental como punto de partida para que de ahí vayamos viendo los tipos de salario, los periodos de pago del salario, la integración y desde luego que veamos la incidencia que tiene en un momento dado hacia la determinación no solamente de una pensión por retiro, vejez o cesantía en edad avanzada, sino que trasciende incluso a las prestaciones en dinero. Si así lo pudiéramos ver, prestaciones en dinero en el aspecto global. Saber que en un momento dado las cantidades que se aporten a las cuentas individuales de los trabajadores, pues van a ser esenciales, como decíamos hace un rato, pues para determinar precisamente la cuantía en un momento dado. Platicaremos más adelante si gustan también, bueno, más bien sí lo voy a tomar, ¿no? Porque viene esa parte importante de la modalidad conocida como la 40, ¿sí? Esa modalidad 40 que finalmente pues va a tener una relevancia. Con ello, identificar que dentro del régimen de la seguridad social en México, pues normalmente se entregan prestaciones en especie, pero vienen adicional las prestaciones en dinero y que con ello, pues esto no se puede financiar si la propia ley no incluyera un régimen financiero, que finalmente, por decirlo así, pues es la parte fiscal de la seguridad social, donde ahora se va a ocupar de ver de qué manera se subsidia o se financian todas las ramas de aseguramiento. Como verás, pues entonces sí, alcanza a tomar algunos aspectos especiales, pero decíamos, pues la parte importante es de que nuestros colegas de la región, del país también y otros tantos que con los que podamos platicar por hoy, pues sepan que existen estas obras. También que las comisiones, tanto la regional como la nacional y por hoy, estos esfuerzos que se hacen a través de la región centro-occidente, de dar a conocer todos estos aspectos, pues son fundamentales. Los trabajos de las comisiones son eso. El producto de ello es generar algo para poder compartirlo con nuestros colegas. Claro que sí, como bien lo mencionas, es bien importante conocer el trabajo que se realiza, ¿verdad?, de las comisiones regionales y ahora en esta obra de la Comisión Nacional a nuestros asociados y bien a los 14 colegios y a todos los que nos ven en estas transmisiones. Y bien, ya que nos diste un preámbulo muy general de lo que trata esta obra, Sergio, ¿qué nos podrías mencionar referente a por qué es importante que el usuario, la persona que se va a pensionar, conozca
todos estos aspectos refiriéndome a la ley del 73 y a la ley del 97. ¿Por qué es importante que yo sepa una y otra? ¿Qué nos puedes mencionar al respecto de esto? Gracias. Sí, en esa parte, lo primero que tendríamos que observar es en esta convivencia que hay por situación transitoria de la ley 73 con la ley 97. Para identificar algunas diferencias especiales, diríamos que la ley de 1973 plantea la posibilidad de que una persona que ha sido trabajador durante algún tiempo pueda acceder a una pensión que de alguna manera le permita continuar con un nivel de vida o con ingresos también. Como dentro de esos requisitos importantes está precisamente el que cumpla también con una edad, esa edad que puede ser a los 60 o a los 65 años, ese momento de acuerdo a la ley 73, y que en esa combinación con esos datos, pues toma relevancia, como decíamos, el salario, base de cotización con el que ha estado inscrito el trabajador, para que se considere el promedio de los últimos 5 años que estuvo cotizando. Y en esa parte, entonces, los trabajadores pueden llegar a considerar, primero, pues echarle una revisadita a los niveles que traen en la cotización, y que después, pues también vean en qué momento les es conveniente acceder o comenzar un trámite de la pensión. Uno de esos momentos oportunos, sin duda, puede llegar a ser cuando estamos con los 55 años, si se pretende obtener una pensión a los 60, ¿sí? O bien ya a los 60, si se requiere entrar en los 65 con ello. ¿Para qué? Para que dentro de lo posible, pues revisen ese salario con el que están inscritos, y me refiero también a los colegas para que de la misma forma, pues podamos informar y asesorar de una manera muy amplia a los patrones para que identifiquen esos beneficios que pueden o no tener los trabajadores. Ahora bien, con esa parte, en esta comparación, debemos de observar que cuando cambia la ley para 1997, entonces las reglas de las pensiones que hay de la ley de 1997 pues van a cambiar drásticamente, ¿no? Pero en este primer momento me detendría para hacer mención de la posibilidad de que los que vienen con la ley 73 pues puedan acceder a una modalidad importante que por hoy existe y que se encuentra contenida en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, y que lo que pretenden es de que aquellos trabajadores que por alguna causa hayan sido dados de baja del régimen obligatorio y durante los últimos 5 años hayan cotizado cuando menos 52 semanas, pues entonces a partir de ahí puedan inscribirse y continuar de manera voluntaria en el régimen obligatorio. Pero esa continuación en el régimen obligatorio va a ser específicamente en los seguros de retiro, cesantía, en edad avanzada y vejez, ¿sí? Lo que implica que esa modalidad tiene como objetivo el ir incrementando el número de semanas cotizadas, ya que estas van a ser un factor muy importante. En esa combinación entre el promedio de salarios y el número de semanas que se hayan cotizadas en excedente a las 500 que requiere la ley 73, pues entonces van teniendo un incremento en el porcentaje de la pensión que pudieran obtener. La parte que establece este artículo 218 es que estas personas se puedan inscribir con el salario que venían cotizando, aportando, o incluso hasta en una cantidad mayor. Esto tomando en cuenta el tope máximo que por hoy alcanza 25, la ley dispone 25 salarios mínimos, y diríamos que en estricto sentido tendrían que seguir siendo los 25 salarios mínimos, ¿no? Pero por hoy, por algunas confusiones legales en la interpretación que han tenido algunas autoridades y otras personas,
pues lo prefieren referir a 25 UMAS diarios. Entonces, tomarlo de esa manera y que sepan que a partir de ese momento en el que deciden incorporarse o continuar de manera voluntaria en el régimen obligatorio, pues entonces tienen que estar pagando las aportaciones referentes a este seguro, ¿sí? Retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, que les puede representar el 10.075% del salario base de cotización con el que se inscriban, ¿sí? Entonces, podrían inscribirse hoy aproximadamente como con 2,400 pesos, ¿sí? Diarios. Y de eso entonces encontrar la obligación de aportar el 10.075 de esa base, ¿sí? Diaria, que les puede llevar alrededor de unos 7,600, 7,800 pesos. Entonces, dependiendo de la capacidad contributiva que para este efecto tengan, pues también en su plan pues lo lleguen a considerar, observando desde luego que de pronto parece muy alto o complicado que ello se pueda dar, pero esa es una cantidad, es una inversión que estarían haciendo las personas y que seguramente lo recuperarán más o menos pronto, ¿sí? Diríamos, puede ser en el primer año, en 10 meses, en 12 meses, que alcancen a recuperar esta inversión que hagan durante 5 años. Esa inversión que hagan durante 5 años les ha de permitir para entonces elevar el promedio del salario base de cotización. Esto, sin duda, como lo observamos, pues de pronto resulta invitarles al ahorro, invitarles a la inversión para obtener un beneficio mayor. También, si hemos oído en algún lugar del mundo el hecho de que puedo tener una pensión de 50,000, de 55,000 pesos, es muy cierto, ¿sí? Pero la cantidad que se obtiene, como dije, depende mucho de las semanas cotizadas y del promedio del salario de los últimos años. En ese caso, hay que hacer otra puntualización. En esta modalidad 40 de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, solamente se cubren estos seguros, ¿sí? Retiro, cesantía en edad avanzada, por lo que debe de quedar claro, no hay atención médica en ese momento, ¿sí? No existe enfermedades y maternidad, para ser específicos, sino que diríamos que alguien que contrate esta modalidad, pues de alguna manera y quiere estar previendo la contingencia en cuestión de salud, pues debería de adquirir un seguro de salud también dentro de todo esto para tener la protección en ese sentido. Fríamente, esas son las generalidades en las que podríamos estar identificando. Y ello nos va a permitir entonces platicar de esas diferencias que se dan hacia la modalidad, diríamos al régimen 97. ¿Sí? En un momento igual vamos a tocar o podemos platicar qué ha ocurrido y qué va a ocurrir para los próximos años, ¿no? En cuestión de las cuotas. Excelente, muy bien, Sergio. Pues bueno, ya habiéndonos comentado estas dos características generales de la ley no del 73 y la ley del 97, la continuación voluntaria de la modalidad 40, que es de los que estuvieron antes del 1 de julio del 97, me gustaría que nos platicaras este nacimiento de esta nueva ley a partir de julio del 97. ¿Qué antecedentes del sistema pensionario en México podrías puntualizarnos que haya sido el preámbulo o la pauta para la creación de esta nueva ley y de esa fecha a la actualidad? ¿Qué resultados hemos visto y han acontecido o se han desarrollado con el nacimiento de esta nueva ley? Muy bien, fíjate cómo esa parte resulta absolutamente importante, ¿no? Porque el hecho, tenemos que observar que el seguro de retiro, el seguro de ahorro para el retiro ha surgido en 1992.
se publicó el 24 de febrero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación como una obligación para los patrones, y en ese antecedente tiene que ver con diríamos, la aceptación o integración de un modelo, el modelo chileno, que venía funcionando de esa manera, donde los trabajadores y los patrones aportaran una cantidad adicional que, como recordarán, equivale al 2% por sí el seguro de retiro. Y el objetivo primordial era que de ahí se pudiera financiar estas cantidades también para ayudar un tanto en la carga financiera que hasta ese momento tenía el Instituto Mexicano del Seguro Social. No quiere decir que eso haya concluido, realmente la complicación financiera la ha tenido históricamente, ¿sí? En mi opinión, por haber utilizado recursos que iban a servir para las pensiones, pues se utilizaron para otros aspectos que de pronto hicieron inviable la asignación de pensiones. Hasta hoy, las pensiones particularmente las sigue soportando el Instituto Mexicano del Seguro Social por la forma en cómo se vio. Ahora, eso dio entonces la pauta también para que desde 1992 hasta 1997 se identificara esa situación. Los esfuerzos del gobierno federal en esa época y del propio instituto, pues surgieron en 1995, no hasta 1997, porque en esa época fue donde se alcanzaron a observar precisamente esa inviabilidad financiera y la complicación financiera que traía el Seguro Social en el instituto. Con ello, entonces, fue nuevamente adoptar, ¿sí?, el modelo chileno y de algunos otros países que en su conjunto lo identificaban ahí. Y lo que implica nos lleva en un sistema de aportación fríamente de mis cantidades, ¿sí?, o contributivas, también para yo mismo financiarme mi pensión. ¿Por qué? Porque observar el esquema de 1997, ahora iríamos ahí. Resulta entonces que sigue existiendo una cuenta individual para los trabajadores y existen requisitos originariamente en la ley de 1997. Está ahora un incremento de semanas cotizadas también, y entonces esto lo llevó a 1,250 semanas como requisito, en contraposición de lo que traíamos en 73, 500 semanas, ¿sí? Se fue a más del doble, a 1,250 semanas. Ello entonces viene otra parte del cambio. Recordemos, dijimos 73 se financia con el promedio del último salario, de los salarios de los 5 años. Para 1997 y en adelante, la pensión que pueden tener las personas que caigan en ese supuesto de la edad se financiará específicamente por la cantidad que tengan ahorrada en su cuenta individual, lo que entonces se lleva en una cuenta de administradora de los fondos de retiro, lo que conocemos como las AFORES, para que a su vez hagan inversiones necesarias en las CIEFORES, que son sociedades de inversión de los fondos de retiro. Y entonces se va a dar una combinación especial donde la CIEFORE procurará o debe procurar estrictamente que haya rendimientos importantes para los trabajadores, desde luego cobrando comisión, ¿sí? Y entonces ya viene una partecita del costo para los trabajadores. A partir de ahí, entonces diríamos, ¿y con cuánto me voy a pensionar si vengo en la ley 97? Finalmente, diríamos, pues va a ser con lo que te alcance, que tengas ahorrado ahí, y entonces con lo que haya ahorrado, comprar un seguro, ¿sí?, de una renta vitalicia, para que entonces venga la denominada pensión, si queremos así, ¿sí? Y entonces sea una aseguradora la que te esté entregando esa pensión periódicamente, lo que rompe de alguna manera la naturaleza, en mi opinión, de las pensiones, porque es en sí el Estado el que debe garantizar
la obtención de una pensión digna para los que fueron trabajadores. Entonces, en ese momento se rompe un tanto esta situación porque, pues ahora es con lo que tenga ahorrado. Y sería tanto como ir con la seguridad y con esto, como para cuánto me alcanza. Y de acuerdo a esos cálculos actuariales, pues necesitaríamos una cantidad impresionante, ¿sí? Que nos va a llevar a comparar de cómo con la ley 73 las pensiones que pudieran adquirir algunos de los ex trabajadores, pues puede estar arriba del 75% de su salario, del que venían percibiendo, lo que les permite medianamente continuar con una vida igual, ¿sí? O aprox, muy cerca de lo que tenías en ese nivel de económico. Pero aplicando la ley de 1997, es muy posible que el nivel de ingreso que pueda percibir alcance el 25%, ¿sí? Comparado con eso. Entonces, si vemos ese primer efecto, pues resulta muy complicado. Lo que lleva entonces a que la aplicación de la ley del Seguro Social establezca que cuando no se alcance de alguna manera ni siquiera llegar a un salario mínimo en la obtención de la pensión, entonces venga a lo que se le va a denominar la pensión mínima garantizada. Esa pensión mínima garantizada, entonces ahora la que entregará el Estado, ¿sí? A través del instituto, y entonces los trabajadores o los pensionados puedan tener esa cantidad realmente baja, un salario mínimo, ¿sí? Habrá algunos que de cualquier manera les pudiera haber correspondido eso, pero vamos viendo cómo ya no guarda una relación exacta lo que tenía en la cuenta individual o con lo que pude haber cotizado en los últimos 5 años. En ese momento ya no cuenta en demasía, ¿sí? Las semanas cotizadas. Cuenta lo que hayas ahorrado. La preocupación o la ocupación importante de aquella época era precisamente propiciar la cultura del ahorro, generándole a los trabajadores la posibilidad de hacer aportaciones voluntarias a la subcuenta de retiro. En ese caso, no se logra al 100 porque los trabajadores no aportan más, porque no entendieron, no han entendido, ¿sí? Que este sistema lo que busca es que ahorres para que tengas más para tener una pensión. Pero aún así, es un tanto complicado. Y no es una cuestión pesimista, sino es más realista. No va a alcanzar para mucho. Entonces, también generó la posibilidad para los patrones que quisieran beneficiar a sus trabajadores de alguna manera, pues que hicieran aportaciones adicionales voluntarias a la subcuenta de retiro de los trabajadores. Bueno, pues sí, está aquí queda claro que esta ley, al aparecer esta nueva ley del 97, fomenta el ahorro, como bien lo dices, y le quita la carga, ¿no? Al Estado y al IMSS de proporcionar esa pensión. Y bien, clarísimo, Sergio, y en un inicio, a grandes rasgos nos mencionabas de la importancia, ¿no? O el papel que juega el salario base de cotización. ¿Podrías comentarnos referente a esto, el salario base de cotización, qué papel juega para el cálculo de la determinación de la pensión? Sí, en este caso, precisamente para la ley 73, el papel fundamental del salario base de cotización será que sea parte del promedio y entonces tenga posibilidad de tener un ingreso mayor. Para la ley 97, pues el juego también será que en función de ello se vaya haciendo un ahorro a la cuenta individual, pero ya no en el promedio, y que entonces vaya incrementando la cantidad que puedo y llevar a una aseguradora para ver cuánto me toca. Pero no solamente es el único aspecto, porque nosotros diríamos por lo pronto identificaríamos una pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 60-65 años. Pero hay que recordar también que va a tener una trascendencia en este asunto de las pensiones, los otros tipos de pensiones, ¿sí? Y en ese tipo de pensiones
tenemos que identificar, por ejemplo, las que vienen por la vida, ¿sí? En este caso del fallecimiento del trabajador, que otras personas puedan tener acceso a una pensión continua como son la viuda y los huérfanos, ¿no? Y entonces el salario base de cotización tiene parte fundamental, pero esto lo podríamos encontrar dentro de todo el aspecto de las prestaciones económicas que otorga el instituto y desde luego llevar, a veces puedo hablar de una incapacidad o de muerte, más allá de la pensión que hemos hablado del retiro, ¿sí? En las incapacidades, por ejemplo, a final de cuentas es una pensión, aunque sea de manera temporal, ¿sí? O le podemos llamar prestaciones en dinero también que pudieran otorgarse. Y dependiendo de la consecuencia que hay que recordar que la ley del Seguro Social plantea varias ramas de seguro, ¿sí? El riesgo de trabajo es uno de ellos, riesgo de trabajo, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, y con ello, entonces, las prestaciones que se otorgan sean en función del salario. Me referiría a que vayamos a identificar a lo que se le determina incapacidades, ¿no? Las incapacidades que van a ser la incapacidad permanente o una incapacidad parcial, y que una incapacidad permanente parcial traiga un subsidio también, y va a tener que ver con algunos porcentajes que plantea la Ley Federal del Trabajo para efectos en la pérdida de un miembro o de movilidad o de alguna situación que no me permita continuar con mi mismo ritmo de trabajo. En ese caso, y disminuya desde luego la posibilidad de obtener un recurso. Si hablamos nosotros una incapacidad, al ejemplo, de que sea permanente, pero que sea total, diríamos, pues ¿hasta dónde va a llegar? Pues va a llegar hasta una pensión equivalente al 70% de su salario base de cotización, ¿sí? Y esa parte entonces, observarlo, que también podría identificarlo con el último salario base de cotización que tuviera, pero pues ese es el caso extremo en una incapacidad permanente total. Y luego pudiéramos encontrar porcentajes válidos cuando esa incapacidad permanente total provenga de una enfermedad de trabajo, donde en esa enfermedad de trabajo normalmente se va a tomar el 70%, pero del salario base de cotización de las últimas 52 semanas. ¿Sí? Entonces ya vamos ahí con otro tipo de prestaciones económicas, pero que tienen esa equivalencia en la pensión. Cuando se habla de una incapacidad que sea provocada por riesgo de trabajo y que sea temporal, desde luego, entonces el trabajador tiene derecho a un pago del 100% de su salario base de cotización, y otra vez el salario base de cotización toma esa relevancia. Y casi diríamos, aquí hay que recomendarles a nuestros clientes, a nuestros colegas, pues que el trabajador tenga el salario con el que percibe y que con ese se inscriba. Desde luego, con las excepciones que hay en la ley del seguro, en el artículo 27. Y entonces con ello evitar algunos conflictos que pudieran estar para con los trabajadores. Así, de esa manera, pues diríamos, puede haber incapacidades permanentes parciales también, y que le puedan llevar, dependiendo de los tipos de incapacidad, si esa incapacidad le inhibe o le impide tener más del 50% de su ingreso que ordinariamente traía, entonces la pensión puede ir al 70%. Si es menos, entonces normalmente entre un 25-50%, el trabajador puede tomar una opción de que le calculen una pensión, ¿sí? Una pensión de acuerdo al porcentaje que le corresponda, ¿sí? Por la incapacidad de generar ingresos, o bien de pedirle al instituto que en cambio le entregue una indemnización, lo que sería entonces una cantidad fija, una cantidad determinada, y ello nos llevaría a esa implicación. Y por otro lado, dependiendo también de la forma
que exista esa imposibilidad, puede venir la muerte, que es otra consecuencia bien de lo ordinario, ¿sí? Pero también de algún riesgo de trabajo, donde entonces, como decíamos hace un rato también, pues vendrán la pensión por viudez, la pensión por orfandad y la pensión que pueda trascender también a los ascendientes. Una pensión que puede ir del 40 al 70%, ¿sí? Y en esa parte, bueno, pues lo podamos tomar, dependiendo a veces de la combinación que hay, si la viuda y huérfanos. Sí, a veces los huérfanos pueden tener desde el 20 al 70% si no hubiera viuda, ¿sí? O viudo. Y aquí hay que hacer esa aclaración, ¿no? Porque normalmente la ley se refería siempre a viuda y el viudo, ¿qué onda? Pues el viudo también tiene esa posibilidad, ¿sí? Si la ley no pone requisitos para la viuda, tampoco debería de ponerlos para el viudo, ¿sí? En ese sentido, entonces, se puede tener. Y otras de las prestaciones en dinero que van a venir importantes para esas llamarle pensión si quieren, pero en realidad se trata de una ayuda, es en la ayuda del funeral, cuando lo que viene es la muerte en alguna de estas circunstancias. En ello, pues eso normalmente se va a ir a 60 días, ¿sí? De salario mínimo, un apoyo que haya también, y creo que es conveniente entonces conocerlo para que pues quien tenga ese derecho vaya, lo solicite y de ser posible lo exija. Sin duda, por todo lo que nos comenta Sergio, el salario base de cotización juega un papel pues relevante, ¿no? Indispensable para todos los seguros y todas estas circunstancias que nos comentas para el trabajador. Y bien, pues esta obra, por lo que vemos, es un instrumento muy importante para nuestros colegas que asesoran en esta materia, los asesores que asesoran esta materia y pues para los que están como usuarios, ¿verdad? Que están cotizando en el Seguro Social. Y bien, pues una obra muy completa, el estudio integral de las pensiones que otorga el IMSS es la obra que generó esta Comisión Nacional de Seguridad Social y el contador público certificado Sergio Ledesma, coautor de la misma. Sergio, alguna recomendación, algún consejo que quieras dar referente a este esquema de pensiones? Sí, gracias. Sobre todo tomar en consideración que el 16 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los nuevos porcentajes que han de aplicarse a partir del 1 de julio, sobre todo tratándose de las cuotas al seguro de retiro, ¿eh? Y algunas otras modificaciones que conviene tomar en consideración. Desde luego, para la ley 97, en un primer momento, pues identificar que hubo una reducción especial de las semanas cotizadas para que con estas, hablábamos en 2020 de 1,250 semanas, como lo dijimos, pero vino una modificación a la ley para que en lugar de que sean 1,250 semanas, pudieran ser 1,000, para darle a mayor número de personas la oportunidad de acceder a una pensión, sobre todo por ese incremento tan importante que hubo en el número de semanas, lo que lleva a que haya una aplicación transitoria. Esa aplicación transitoria que vaya desde como 2021, se permiten las 750 semanas para poder acceder y paulatinamente va incrementando para hasta el momento en que llegue a 1,000. En ese momento, entonces, nosotros estamos en el 2022 con 775 semanas. Luego llegar al 2023 con 800, luego 825, 850. Lo que va a hacer es ir incrementando más o menos hasta el 2031, donde se pueda llegar a 1,000 semanas cotizadas ya como una exigencia, pero de 1,250 por lo pronto a 750 y llegar a 1,000. Ahora, estoy tomando un dato aquí también para que no se me vaya a escapar el numerito, ¿eh? Pero resulta que de esta reforma que se da en la aplicación de las porcentajes, hay una situación de incremento para el patrón, ¿sí? Donde el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez
que hoy tiene el 3.15%, vaya a llegar en el 11.875. Una cuestión importante que los patrones deben de tomar en consideración y que me parece que tendríamos de alguna manera que irles platicando a los patrones, también para que observemos la carga en este sentido, viene a ser hacia el patrón. El trabajador sigue aportando la misma cantidad, ¿sí? Ahora, estas cantidades que hay, también el Estado en este sentido de aportación tripartita, pues va a estar aportando una cantidad. Va a aportar una cantidad, pero dependiendo de un tabulador que existe ahí, en lo que vemos el nivel de salarios mínimos que tiene, para que de esa manera, pues en función de ello, la cuota patronal también tenga variantes, ¿sí? No es ahora solamente decir, bueno, pues del 3.15 que le tocaba a los trabajadores de un salario mínimo, encontramos otros que se van de 1 a 1,5, ahora con un 4.20, 20%. En otro renglón de 1.51 se va al 6.55, luego a 7.96, 8.90, dependiendo del nivel de el salario de los trabajadores, para que los que tienen de 4 en adelante, pues pueda hablarse de un 11.875. Y esto se va a ir moviendo de una manera especial. Se va a ir moviendo de una manera especial desde el 2023 hasta el 2030, ¿sí? Donde diríamos, voy a referirme a la más alta, a los que ganen más de 4 salarios mínimos. Se va del 4.24% en 2023, 2024 5.33, en 2025 6.422, y así lo lleva hasta llegar a ese 11.875 que platicaba. Así, pues me parece que resulta fundamental que observemos que si alguien, también esto es aplicable en lo general, pero si alguien viene en la modalidad 40 o va a aportar en la modalidad 40, atendiendo a que esta situación sea modificado respecto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pues también a ellos les va a afectar, ¿sí? Y si hoy estaban pagando alrededor de 7,600 pesitos, pues va a incrementarse en esa misma. Diríamos, dependiendo ahora, ¿sí? De ese 10.075 que hoy están aportando por la composición que hace la ley, en 2023, tomando en consideración que una persona está accediendo en modalidad 40 para tener una mejor pensión, dijimos hace un rato, su cotización o aportación es el 10.075 del salario con el que se inscribieron. Si hicieron ese juego, no juego, sino tomaron la opción de irse con el mayor de los salarios, seguramente están arriba de 4 salarios. Entonces, el 2023 se eleva a 11.16. En 2024 estarán en 12.26 aprox. En 2025, 13.35 casi, pero en 2030 estarán en 18.80 de aportación ahí especial, ¿sí? Entonces, me parece que es importante que se tome en consideración, ¿sí? Que si hoy están pagando, decíamos, alrededor de esos 7,200, 7,600 pesos, pues pueda llegar en una situación, diríamos, a precios actuales, ¿sí? De aproximadamente 13,500 pesos. Entonces, llevarlo de 7,200 a 13,500 se va en un 90 y tantos % arriba. Y esa situación, pues, nos deja ver cómo aquí hay varias otras situaciones también a observar, ¿eh? Digo, hablando de este asunto de pensiones, si se redujeron las semanas de cotización a 750 semanas, cuando lo traían proyectado en 1,250, va a provocar específicamente que se aporte entonces o que tenga la posibilidad de tener una pensión mínima garantizada. Y observar
que eso le cuesta entonces al Estado, ¿sí? No le cuesta a una aseguradora porque a la aseguradora no le he llevado nada. ¿Sí? Entonces, al reducir esta situación, va a llevar a que el Estado tenga que aportar más y se encuentra en una posición financiera complicada, pues populistamente se oye muy bien, pero populistamente no, la ley del 97, en mi opinión, no alcanza a ser suficiente. Y creo que también debemos de ser muy observadores al final, como en Chile, de donde se tomó el modelo, precisamente hoy se ha encontrado en conflictos muy importantes, tanto así que lo que se está haciendo en Chile es modificar su sistema de pensiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no funcionó el otro modelo. Entonces, México se encuentra un tanto en ese riesgo también y me parece que tiene que revisarse nuevamente el sistema de pensiones. No basta solamente con incrementar los porcentajes de aportación, sino que se tenga que hacer el esfuerzo de modificarle. Incluso en un momento dado, por más frío que parezca, los trabajadores tendrán que estar aportando una cantidad adicional. Y creo que, bueno, las posibilidades de los trabajadores poco a poco tienen que ir variando también, sobre todo hoy, que el salario mínimo pues se ve incrementado ya más o menos de una manera importante. Aún así va a ser muy complicado que los trabajadores estén aportando cantidades mayores, pero por hoy toda la carga le está quedando al patrón. Definitivamente con esta reforma la carga al patrón y muchas otras cosas más en los siguientes capítulos, ¿verdad, Sergio? A la orden, sí. Pues Sergio, muchas gracias. Te agradezco que te hayas tomado estos minutos para darnos a conocer esta obra, esta interesante obra y así habernos puntualizado varios aspectos de su contenido y además nos actualizaste con estos últimos comentarios. Pues bien, te agradezco, Sergio. Nos vemos en la próxima, amigos que nos siguen en estas transmisiones de la región Centro-Occidente. Soy Virginia Rangel, representante de apoyo de Relaciones y Difusión, y nos vemos en la próxima. Sergio, gracias y te esperamos nuevamente. Con mucho gusto estoy a la orden. Hasta la próxima. Bye, muchas gracias.